Sí, Enrique. Una pregunta para el gobernador Morales, porque comentó, buenas noches, gobernador, usted comentó que había una línea 911 para asistencia psicológica, pero mencionó así al pasar también el tema suicidio. ¿Lo tienen como misma línea o como en otras partes separado? Y en tal caso, si el tema suicidio es algo que está preocupando como en otras épocas en Jujuy, es decir, ¿por qué lo mencionó? Me llamó la atención. No, lo mencioné porque lo tenemos en 911 con una derivación y con un grupo de 30 psicólogos, que esto viene funcionando hace un par de años, nos ha permitido tener una política preventiva importante y bueno, lo comenté a propósito del tema del deporte, ¿no? De caminar y de los chicos, y bueno, hemos tenido como una alarma, no digo de casos concretos, hemos tenido un par de casos, pero sí nos preocupó. Yo creo que donde las condiciones sanitarias lo permitan, me parece que hay que dar ese paso, pero comparto, el área metropolitana está muy complicada y yo creo que si se afloja ahí, no es cierto, podemos tener una situación complicada. Yo hoy mismo le decía en la conferencia a Axel que no me gustaría estar en su cuero ni el de Horacio porque es tan grande, pero además en Jujuy nosotros podemos controlar y tener una política de frontera, de frontera segura, ¿no es cierto? Porque tenemos la posibilidad de controles. Imagínense la entrada a la capital, imposible, al conurbano. Imposible. Entonces, Gobernador Morales, es muy complicado. Déjeme llevarlo un segundo a una decisión política, una decisión jurídica, me traicionó el inconsciente, una decisión jurídica muy importante para la política de hoy de la Corte de rechazar el pedido de Cristina Fernández de Kirchner. Lo digo torpemente, la Corte dijo, no me voy a meter en un tema que es propio del Poder Legislativo, no hay caso concreto, es una presentación improcedente y si quieren sesionar virtualmente en el Senado, que lo hagan, tienen competencias para reglamentarlo. Me gustaría su opinión sobre esta decisión de la Corte, gobernador Morales. No he visto la resolución, pero me parece que podría sesionarse virtualmente. Yo creo que es una decisión autónoma que puede tomar el Senado de la Nación, el Congreso, la Cámara de Diputados. Yo en lo personal he sido senador muchos años y no veo inconvenientes que pueda sesionarse virtualmente. Claro, Mariano, lo habías anticipado, y lo iba a rechazar por no tener caso de que discutir, ¿no? Una cuestión de forma, porque no es procedente. Pero, a ver, perdón, ustedes están diciendo lo rechaza y parece que esto es, digamos, algo que no fueron a buscar. Contémoslo como querramos, digamos. Pero la verdad es que acá la declaración de certeza que fue a buscar Cristina Kirchner con la presentación que hizo Graciana Peñafort, la consiguió. Porque no es que la... A ver, sí, la rechazaron. Le rechazaron la acción. Cristina fue y dijo, pido que me digan esto, y la Corte le dijo, los no. argumentos de los cuatro de los cinco... No, los 5 jueces le dijeron, es improcedente lo que dice Graciana Peñafort. Lo podrían haber dicho todos sin límites. Sin embargo, es muy rico los rechazaron la acción, Romina. Los argumentos... No necesitaban hacer este juicio para hacerlo. Hay riesgo per se de que sesionen virtualmente. Pero Romina, la certeza que fue a buscar la consiguió. Le rechazaron la acción. Necesitaba certeza que agarren un libro de derecho, porque no necesitaban hacer esta acción para hacerlo. Hay una discusión hoy entre los constitucionalistas, porque muchos en el Instituto Patria estarán festejando, pero vos no podés decir que Gil Domínguez, que lo adelantó, Andrés Gil Domínguez, para mí uno de los mejores constitucionalistas que hay, efectivamente está diciendo, pero Romina, lo que fue a buscar. Hay un principio y acá hay un abogado de nota y Morales también lo es. Vos vas a la justicia y decís, me dice esto y el juez te dice, señor, se acaba de presentar improcedentemente, perdiste. Yo no quiero ser malvado, como dije anoche, pero un estudiante de primer año de la facultad hubiera dicho, es improcedente, perdió, digamos, primero la mandó a decir, recuerde que hay división de poderes en este país. Pero ¿Me equivoco? los argumentos de los ministros podrían haber dicho en límite, esto se rechaza porque no es competencia de la Corte. Sin embargo, quisieron opinar. A mí me parece que está bien, que además la Corte se tiene que allanar y decir, es una posibilidad. Son muy concretos en el momento de opinar, porque todos sabemos que la Corte, si hubiese querido, hubiese dicho, en esta no me meto. No fue lo que hicieron los ministros de la Corte. Formalmente se la rechazaron, pero de fondo, si vos lees los argumentos, lo que está diciendo es no hay ningún riesgo de sesionar virtualmente. Doctor Morales, por reglamento usted lo puede hacer. No hay ningún riesgo, per se, no hay ningún riesgo. Y usted ya lo tiene que saber, le falta Romina, decir. ¿Para qué pide? Si el Senado, la vicepresidenta de la Nación, hubiera presentado un recurso ante la Corte preguntando si en el Senado se podía tener sexo. ¿Perdón? Si se hubiera podido tener sexo y la Corte le dice no tienen por qué hacer esta presentación,
también podemos interpretar que la Corte le está avalando que se puede tener sexo en el Senado. No tiene nada que ver la presentación. ¿La leíste? No tiene nada que ver la presentación. Sí, leí los 58. Bueno, 70 y pico de páginas. Entonces estás haciendo una comparación absurda porque la Corte no dice... Bueno, la Corte no diría pueden tener sexo. ¿Por qué? Porque la Corte no diría pueden tener sexo. Acá la Corte está diciendo... ¿Por qué descalificás mi argumento con lo absurdo? Porque vos planteás una cosa absurda. Yo no descalifico tu argumento. Pero es absurdo tener sexo en el Senado. No es absurdo fue tener sexo en absurda el la Senado. presentación de Cristina Fernández de Kirchner. Pero, Tal Javi, vez buscando esto, pero fue absurda. Javi, todos los abogados te lo dicen. No es que como no dicen nada... ¿Me dejan preguntarle al gobernador Morales? Sí, me dejan preguntar al gobernador Morales. No Gobernador, no vio ni la presentación ni la resolución, pero por esta discusión que estamos teniendo, ¿qué impresión le da? ¿Que se presentó Cristina y ganó o perdió en la Corte? No, yo no sé para qué se presenta Cristina. Claro. Si el Senado resuelve sesionar virtualmente y con firma digital, ¿quién le va a decir que una ley que se apruebe con el acuerdo de todos los senadores es otro poder y tienen autonomía? Y se puede establecer un procedimiento. No sé, no me metí en el tema. Tengo bastante 28 ¿no? millones tiene bastante para abiertos, claro. Pero yo no sé para qué va Cristina a consultarle a la Corte. Yo creo que eso es un tema que tendría que haberlo manejado el Senado, resolverlo el Senado. Hay sistemas virtuales, la firma digital, lo mismo podría hacerse el diputado. No sé, no soy secretario parlamentario en este momento, pero todo es posible y no sé por qué se ha ido a consultar a la justicia. A mí la impresión que me llevo, que disiente de Romina, es que la Corte le dijo, señores, es flagrantemente incompetente lo que ustedes están haciendo porque hay división de poderes. Y Mariano, corregime, la fundamentación que hace diciéndole, usted tiene competencia, es casi un acto de caballerosidad diciendo, doctora, recuerde que es independiente, usted debería saberlo, legisle para adentro. ¿Perdón? Está en la Constitución. Es un guiño político. ¿Qué caballerosidad de los ministros de la Corte? No es caballerosidad. Le están diciendo... ¿Querés que te digo? En un fallo, ¿cómo se lee esto? Le están diciendo, señor, agarre los libros. Para mí es esto, es la sensación que yo tengo. Bueno, sí, aparte perdió 3 semanas. Lo podría haber implementado el sistema hace 3 semanas. Luis, tengo acá un informe del CIPEC donde ellos, basándose en los reglamentos del Congreso y en la Constitución Nacional, ofrecen 3 alternativas distintas para que sea legal y conducente cualquier tipo de, virtual. Justamente de videoconferencia, tanto en el Senado como en diputados. En ningún caso está presentarse ante la Corte Suprema. Ahora, Mariano, digamos, desmenuzando un poco todo esto, y que vos tenés experiencia en los fallos de los jueces, es que, digamos, es fundamentar qué cosa, la convicción de la incompetencia, a mí lo que me queda, que creo que este fallo va a servir para más adelante, es la división de poderes que bien marcó el gobernador. Es decir, acá tenemos que empezar a funcionar un poco como fue nuestro sistema, como nació, es decir, un poder judicial independiente del Poder Ejecutivo, independiente también del Poder Legislativo. Entonces no tiene que estar yendo el Poder Legislativo a preguntarle a la Corte cómo tiene que trabajar si la Constitución le dice usted tiene que dictar sus propios reglamentos de trabajo. Y algo tan fácil y sencillo que lo hizo la IGJ con las sociedades, lo hicieron las facultades con los alumnos, todo el mundo está usando esto, fue una pérdida de tiempo. Hoy un colega tuyo me decía, sería como si los jueces se presentaran ante el Poder Legislativo y le preguntaran si pueden fallar en 10 días o en 12 días de acuerdo al Código de Procedimiento. Una forma de interpretación, para eso tienen cada uno, su poder tiene su forma de interpretación. Claro. ¿Esto va a hacer que sesione virtualmente el Senado? Sí, creo que en breve va a entrar por diputados los proyectos que contamos acá, el del impuesto a la riqueza, alivio fiscal a las pymes, un tercero, perdón, que no sé, no me acuerdo. Pero el primero es alivio a las pymes, que no es menor en este momento. No es menor, y el impuesto a la riqueza, que también va a ser polémico, tampoco entra por diputados, así que en 3 semanas podría estar en senadores. Primero entra por diputados, que diputados ya había decidido, digamos, legislar o sesionar virtualmente. Sí. ¿Qué va a pasar con los DNU, Nacho? ¿Se van a tratar? Sí, exactamente, Luis. La primera sesión de comisión en forma virtual que van a votar algo bueno. Martes
martes 18 horas ya convocó el presidente de esa comisión, Marcos Clery, a todos los diputados que integran esa comisión para tratar 20 DNUs de Alberto Fernández. Todos los DNU que firmó desde que se cerró de alguna manera la actividad en forma presencial. Gobernador, esto trae toda una discusión política y yo, insisto, me parece vital que usted recalque, tengo tantos problemas en la provincia para administrar, pagar los sueldos, ver la cuestión sanitaria, aislar a las personas que están... La verdad que no le alquilo los zapatos en este momento a ningún ejecutivo de ningún lugar tener que hacerlo. Pero circula esta versión. Bueno, acá en esta misma mesa Jorge Asís dijo, ojo que bajo el fin noble de cuidar la salud no estemos atropellando la legalidad y no nos transformemos en un modo de gobernar con cuarentena. ¿Qué le pasa frente a esto? No sé, que hay que ir al caso concreto, ¿no? A ver, se han tomado medidas que tienen que ver con salvar vidas. Si no hubiéramos tomado las medidas que tomamos, tendríamos la espiral de muertes y de contagios que tiene Brasil. Entonces, me parece que hay que ver eso. Y si el Congreso está convocado ahora para leyes que beneficien a las pymes, para este tema del impuesto a la riqueza, me parece bien. Y el Congreso es autónomo para reunirse y sesionar y convalidar lo que ha planteado o ha escrito o ha decidido el presidente o no. Pero yo no veo eso. Y en todo caso, los que dicen eso, te dicen, mira, puntualmente, en este caso hay un exceso. Usted sabe que hablamos por radio con usted, Novarecio, sobre el tema de la faja esa famosa, de la que pedí disculpas, que fue un exceso. Está bien, uno siempre pensando en salvar vidas. Contémoslo porque por ahí alguien que no lo sabe. Contémoslo para alguien que no sabe. Se había circulado la versión de que usted iba a marcar las casas de aquellas personas sospechosas. Y usted pidió disculpas, cosa que creo que es la primera vez en los últimos 350 años que alguien pide disculpas, ¿no? Pero era así la cosa. Y sí, porque fue un exceso de autoritario que te pasa. Estás en la línea en que tomas medidas, que tenés que ejercer autoridad y que no tenés que vulnerar derechos. Entonces, me parece que en todo caso hay que ver qué en concreto ha pasado. Y yo no veo que de medidas que haya tomado el presidente que esto ocurra, y sí veo al Congreso, veo a la oposición, nuestros bloques han sido consultados, dispuesta a participar y a ratificar o no y a generar una discusión sobre lo que se ha hecho. Y medidas tan importantes como el tema del salvataje a las pymes o este impuesto a la riqueza que también da para el debate. Luis, quería preguntarle al gobernador, ¿qué pensaba o qué piensa, mejor dicho, de algunos correligionarios radicales que creen que el Frente de Todos clausuró el Congreso, que cerró el Congreso? Mire, no sé, no estoy, yo los he visto participar, a mis diputados, a mis amigos, a mi bloque. Creo que el Congreso tiene que sesionar y esa es una decisión autónoma. Creo que Sergio Massa ha planteado las sesiones. La propia Cristina se ha presentado a la Corte para ver si puede sesionar o no. No sé para qué, porque creo que tiene las facultades y tiene la autonomía de hacerlo, pero yo veo movimiento en el Congreso. Y el problema es que llevamos 5 semanas, ¿no? Y donde hay que estar palo y palo, hay gente que está en la primera línea de batalla, que es contra este bicho, que son los médicos, que es el sistema de seguridad, que es el recolector de residuos, que es toda la lucha que hay que ir dando. Los COE, los gobernadores y el presidente tomando decisiones en 5 semanas. Claro. Entonces, digo, no es que ha pasado 20 años que nos apropiamos de... Yo pude convocar a la legislatura que hoy sesionó y avaló, discutió, y yo creo que el Congreso está en condiciones de hacerlo. Y obviamente que en un marco de emergencia tienen un rol preponderante los ejecutivos, y es como que los legislativos, ¿no es cierto?, han quedado como en una segunda línea, y que yo creo que tienen que intervenir. A mí me parece que el Congreso tiene que reunirse, ¿no? Ahora digo, frente a esto, si usted fuera senador de la Nación,
se vendría Sí. a la ciudad de Buenos Aires, como lo fue, se vendría a la ciudad de Buenos Aires, se sentaría en las bancas corriendo el riesgo que por ahí se tiene que quedar acá hasta que se levante la cuarentena en materia de circulación, o preferiría hacerlo virtualmente? No, yo les digo, en el Senado se contagian todos, ¿eh? Es chiquito el Senado, es Claro. muy reducido el recinto del Senado. ¿Y sesionar Y en diputados? también. Pero proponer que los Entonces, 72 tendría- senadores se fueran a para- diputados. Para mí tendría que llevarse a cabo una sesión virtual. Me parece que habría que buscar mecanismos para confirmar y que le den validez al voto que emita cada uno de los legisladores, y tranquilamente se puede dar un debate y el Congreso puede funcionar. Pero digo, presencialmente, les digo, La ve difícil. que o se va bien equipado o se contagian todos. Claro, total. Sí, Nacho. Gobernador, ¿qué le produjo que Mauricio Macri firmara una carta, una solicitada de Vargas Llosa en la cual advierte que la pandemia no sea pretexto para el autoritarismo? Se lo pregunto porque en la reunión que hoy mantuvo el presidente con ustedes a través de la videoconferencia, algún gobernador hizo mención o criticó esa actitud de esa firma. ¿Qué le produjo a usted y qué opina sobre la actitud de Macri? A ver, no me hagan pelearme en Cambiemos, muchachos. Pero, a ver, quienes nos toca gobernar tenemos que tomar decisiones. Es verdad, eso se ha planteado hoy en la reunión, e inclusive se había planteado la posibilidad de emitir un documento que firmemos todos los gobernadores, que nos pasa lo mismo que al presidente. Y si no lo jodamos al presidente, si está tomando medidas, y podés acertar y equivocarte. Acertó en anticiparse y en tomar medidas para salvar vidas. Y a veces se toman decisiones duras. ¿Y usted le iba a que en firmar? algún momento las tiene que convalidar o no el Congreso. Sí, Gustavo. A ver, Sí, si Gustavo. usted me pregunta, yo no hubiera firmado. Gobernador, Listo, uno no de me los haga decir más, Está muy bien, está muy bien. por favor. Uno de los proyectos que seguramente se tratarán, y aquí ya se ha dicho, es el del impuesto a la riqueza. Si bien todavía no está el articulado definitivo, pero conceptualmente, cuando usted hable con los senadores de la provincia de Jujuy, con los diputados, ¿cuál sería su preopinión, por lo menos al respecto? No conozco el proyecto, pero a ver, 22 millones de norteamericanos piden un plan. Y si se dan cuenta de lo que está pasando en el mundo, este bicho que vino a matarnos, que nos mata, también nos interpela. Nos está haciendo ver el mundo, pero está pegándole en el corazón del capitalismo y está destruyendo la cultura del éxito individual por sobre el éxito colectivo. Y en Europa lo que está también poniendo en debate y está desnudando y corriendo el velo es de la famosa, dichosa sociedad del bienestar que ya no existe, porque los países han ido achicando el Estado y han ido haciendo mínimo el sistema de salud y eso está matando gente. Salvo Alemania, que tiene 25.000 camas con unidades de terapia intensiva. Millones y millones de personas se van a quedar sin trabajo. Cientos de miles de argentinos se van a quedar sin trabajo y ellos no saben qué hacer. Y vamos a discutir si vamos a aplicar un impuesto a la riqueza o no vamos a aplicar un impuesto a la riqueza. Entonces Me parece interpreto que el conceptualmente debate está de eso- acuerdo. Claro. Estoy totalmente de acuerdo, porque Bien. me parece que el que debate eso vive en Marte, porque acá están pasando cosas muy graves en un mundo que no va a ser el mismo mundo después de que podamos ganarle al bicho este. Claro. Ahora, gobernador, ¿cómo vive esto que usted como ejecutivo, que, digamos, el que tiene que satisfacer las necesidades, o tratar de propender a satisfacer las necesidades, se da entre, si sostenemos la cuarentena, el país quiebra económicamente y esto va a ser un desastre? Algunos llegan a una metáfora horrible que es, no moriremos de coronavirus, pero moriremos de hambre porque ya hay cantidad de gente que no tiene qué. ¿Cómo vive esto de cuidarnos? Porque la cuarentena funcionó, es obvio. Hoy estamos hablando de, es horrible decir solamente, pero 11 personas fallecidas, 176 en total, menos de la mitad de lo que en un día muere en el Brasil. Nosotros tenemos desde el comienzo de la pandemia menos de la mitad de lo que por día muere en el Brasil. ¿Pero cómo vive esto de decir o es salud o es economía? No menos de la mitad, tenemos muchísimo menos, tenemos el, no sé, 10, 7, 8 Sí, frente sí. a 400. Y
Digo, esto también produce este bicho, ¿no?, que nos mata, nos interpela y genera este debate entre la vida y la economía y entre la vida y valores. Y creo que, mire, yo no pensé nunca vivir este momento histórico que estamos viviendo, que muestra que está sacando la madera de las personas, los límites, está haciendo conocer de verdad a las personas, pero que nos está interpelando en términos de valores, y es la vida o la economía. Claro. Obviamente que la economía en el mundo se está cayendo. Mire, nosotros compramos test rápidos en Estados Unidos y Trump tomó la decisión de dejarle de venderle al mundo. Es decir, el mundo cambia. Total. Después del coronavirus va a haber otro mundo, así que habrá que llevarla. Yo acompaño la medida del presidente, habrá que irla llevando sabiendo que vamos a tener, ¿no es cierto?, un costo económico importante, sí, y habrá que ir entrando y saliendo, siendo inteligentes, claro, también. Que es un poco lo que plantea, saliendo, claro, de la cuarentena. Es un poco lo que plantean los médicos, Conrado, que hemos visto. O sea, cuarentena dura de inicio, luego intentar abrirla, pero sabiendo que es una prueba y un error, que si no funciona hay que volver hacia atrás. ¿Digo bien, doctor Stoll? Es así, pero con algún criterio. Para empezar a relajar ya más significativamente, como en Alemania, como en otros lugares, 14 días proponen en que tengas menos infectados cada día que el día previo. No te digo Wuhan, que ellos exigieron que hubieran 14 días con 0 infectados y así levantaron en el día número 76 de la cuarentena. Pero por lo menos tener una disminución en el número de infectados cada día, una disminución en el número de internados. Esos son criterios para levantar el aislamiento.